El glucógeno es un polisacárido conformado por varias unidades de glucosa, el cual cumple una función precisamente de almacenamiento de glucosa. Se encuentra principalmente en el hígado y en los músculos. En condiciones de altos niveles de glucosa en el cuerpo, por ejemplo, luego de haber comido, el organismo lo que hace es almacenar esa glucosa en forma de glucógeno. A este proceso se le conoce como glucogénesis, es decir, formación de glucógeno. Otros tejidos como los riñones, el cerebro o el corazón también pueden almacenar el glucógeno, pero la glucogénesis solo puede llevarse a cabo en el hígado o en los músculos. Como ya mencioné, la estructura del glucógeno consta de muchas unidades de glucosa. Pero tenemos que saber que esta estructura también tiene dos tipos de enlaces glucosídicos, los cuales son enlace glucosídico alfa 1,4 y enlace glucosídico alfa 1,6. Pero, ¿en qué consisten estos enlaces? Bien sabemos que la glucosa está conformada por 6 carbonos. En el enlace glucosídico alfa 1,4 encontramos un enlace entre el carbono 1 de una glucosa y el carbono número 4 de otra glucosa. Para formar este enlace se requiere la liberación de una molécula de agua, mientras que con enlace alfa 1,6 nos referimos a un enlace entre el carbono 1 de una glucosa y el carbono 6 de otra glucosa. En este enlace también se libera una molécula de agua. Ahora, en la estructura del glucógeno, tenemos que este tiene unas ramificaciones. Esas ramificaciones se originan a partir de los enlaces alfa 1,6. Ahora, hablemos un poco de qué ocurre en la glucogénesis. Primero que todo, luego de que la glucosa ingresa a la célula hepática o a las células musculares, para luego ser convertida en glucosa 6-fosfato. Es decir, que aquí lo que ocurre es una fosforilación de la glucosa. Esta reacción puede ser catalizada por dos enzimas distintas. En el caso del hígado, encontraremos la enzima glucoquinasa y si el proceso ocurre en los músculos, encontraremos la enzima hexoquinasa. La función de estas enzimas consiste en agregar un grupo fosfato al carbono 6 de la glucosa y de allí su nombre glucosa 6-fosfato. Para esto la enzima requiere ATP y además magnesio como cofactor, formando así la glucosa 6-fosfato y la formación de un ADP. La glucosa 6-fosfato pasará a ser glucosa 1-fosfato gracias a la actividad de la enzima fosfoglucomutasa. Aquí lo que ocurre es que el grupo fosfato que se encontraba en el carbono 6 de la glucosa va a pasar a estar en el carbono 1, por eso se llama glucosa 1-fosfato. Ahora, en el siguiente paso va a participar el trifosfato de uridina o UTP. Este UTP es un nucleótido que está formado por una base nitrogenada que es el uracilo, su ribosa y 3 grupos fosfato. Aquí la enzima pirofosforilasa, su función va a ser quitar 2 grupos fosfato al UTP para que estos se unan con la glucosa 1-fosfato y así formar difosfato de uridina glucosa o UDP glucosa. Entonces tenemos aquí que en esta reacción el UTP participó como un cofactor para poder formar la UDP glucosa y además de esto también se libera una molécula de pirofosfato. A partir de cada UDP glucosa se va a liberar una glucosa para que se empiece a formar el glucógeno. Pero para la formación del glucógeno se requiere primero de un primer o un iniciador, que en este caso es la glucogenina. La glucogenina es una proteína que se va a autoglucosilar, es decir, ella solita va a formar una cadena de glucosas, una cadena pequeña de entre 7 a 12 glucosas para que se empiece a formar toda la estructura. Aquí entraría la función de una enzima que es la glucógenosintasa. La glucógenosintasa lo que va a hacer es añadir glucosa por glucosa a la cadena que ya estaba formada a partir de la glucogenina. Estos enlaces, estas glucosas se van a unir mediante enlaces alfa 1,4 gracias a esta glucógenosintasa. Recuerden que para este proceso se requiere del UDP glucosa. Pero también recordemos que la estructura del glucógeno tiene unas ramificaciones.
Para que estas ramificaciones se puedan formar es necesario la acción de la enzima ramificadora. Para esto se requiere la adición de al menos 6 residuos de glucosa a la cadena para poder formar esas ramificaciones. Entonces la enzima ramificadora va a romper uno de los enlaces alfa 1,4 para formar un enlace alfa 1,6 y de allí formar la ramificación. En la cadena en donde la enzima ramificadora retiró la glucosa para formar la ramificación, es decir, en ese punto que quedó libre, la glucogenosintasa también puede seguir añadiendo más glucosas con enlaces alfa 1,4. Y así este proceso básicamente se repite. La enzima ramificadora va formando las ramificaciones y esas ramificaciones pueden seguir creciendo gracias a la glucogenosintasa. Y así tendríamos ese trabajo cooperativo entre estas dos enzimas para poder formar toda la estructura del glucógeno. Hasta aquí llegaría el proceso de la glucogénesis. Ahora hablemos de qué es la glucogenólisis. La glucogenólisis básicamente es el proceso de degradación del glucógeno para poder formar glucosa. Este proceso también ocurre principalmente en el hígado y en el músculo. Este proceso puede ocurrir en el cuerpo en condiciones de ayuno, por ejemplo, o haciendo ejercicio o mientras dormimos. Esto con el fin de mantener niveles adecuados de glucosa en sangre, porque recordemos que la glucosa es una fuente de energía esencial para todas las células de nuestro cuerpo. Algo importante es que la glucogenólisis que se da en el músculo esquelético solo abastece de glucosa como tal al mismo músculo, ya que a diferencia de en el hígado, el músculo esquelético carece de la enzima que convierte la glucosa 6-fosfato en glucosa libre para poder llevarla hacia otros lugares del cuerpo. Ahora, ¿qué sucede en este proceso de glucogenólisis? Recordemos que el glucógeno está formado por varias unidades de glucosa, teniendo principalmente enlaces glucosídicos alfa 1,4 y alfa 1,6. A lo largo de casi toda la molécula de glucógeno encontramos enlaces alfa 1,4 entre glucosa y glucosa. Los enlaces alfa 1,6 los encontramos en cada punto de ramificación. La primera enzima que participa en este proceso es la glucógeno fosforilasa, la cual realiza una acción de fosforólisis. O en otras palabras, utiliza un grupo fosfato para romper los enlaces alfa 1,4. Y de esta manera, cada glucosa que se libera tiene un grupo fosfato en el carbono 1, siendo así glucosa 1-fosfato. Pero llega un momento en el que esta enzima ya no puede seguir actuando debido a que reconoce que hay 4 residuos de glucosa en donde la última glucosa está formando un enlace alfa 1,6, es decir, se está encontrando con un punto de ramificación. Aquí es donde entra la enzima desramificadora. Esta enzima lo que va a hacer es remover esos residuos de glucosa. Para ello, esta enzima tiene dos funciones distintas. Por un lado, la función glucanotransferasa. Aquí lo que va a hacer la enzima es transferir 3 de esas glucosas a la cadena lineal principal. Entonces aquí nos quedaría una sola glucosa, que es la que está formando el enlace alfa 1,6. Entonces aquí participa su segunda función, que es la función alfa 1,6 glucosidasa. Esta función lo que va a hacer es cortar ese enlace alfa 1,6 y gracias a esa reacción se libera una glucosa. Entonces tenemos que con la actividad de la enzima desramificadora se van a liberar glucosas libres, mientras que con la acción de la glucógeno fosforilasa van a liberarse glucosa 1-fosfato. La cantidad de glucosas libres con la acción de la enzima desramificadora es mucho más pequeña en comparación con la cantidad de glucosa 1-fosfato que se liberan con la enzima glucógeno fosforilasa. La glucosa 1-fosfato se va a convertir en glucosa 6-fosfato por la acción de la enzima fosfoglucomutasa, la cual le va a cambiar la posición al grupo fosfato del carbono 1 al carbono 6. Luego, esa glucosa 6-fosfato se va a convertir en glucosa libre por la acción de la enzima glucosa 6-fosfatasa. En esta reacción se requiere agua, una molécula de agua, y se libera un grupo fosfato. Aquí recalco lo que mencioné al principio, de que el hígado sí tiene esta enzima mientras que el músculo esquelético carece de esta enzima.
y es por eso que el músculo no puede liberar glucosa libre a la sangre. Entonces, una vez que se ha generado la glucosa libre, la célula hepática va a llevar a esta glucosa al espacio extracelular. Esto para poder abastecer a otros tejidos. Esto lo logra porque aquí va a encontrar a un transportador que se llama transportador GLUT2. Este transportador es conocido como un transportador bidireccional, es decir, que puede entrar glucosa libre y también puede salir como producto de la glucogenólisis. Como datos finales, tenemos que el glucógeno, más allá del almacenamiento de glucosa, este también es crucial para la diferenciación celular, señalización y también tiene un papel importante en el sistema inmunitario. Esto ya que las células inmunes muchas veces para poder realizar sus funciones requieren almacenar energía en forma de glucógeno. En condiciones como por ejemplo la diabetes, el metabolismo del glucógeno puede verse afectado, dando lugar a muchas condiciones graves, como por ejemplo el cáncer.